Bueno, al igual que con los capítulos anteriores, si tienen alguna duda respecto a algún tema de su procedimiento de suspensión perfecta de labores, escríbanos, coméntenos en la caja de comentarios, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, en esta tercera etapa, este tercer capítulo en realidad, vamos a tratar del procedimiento, que es un procedimiento bastante ágil, he intentado ser bastante ágil, y ello en función a lo que se espera que son de la cantidad esperada de procedimientos que se inicien por parte de los empleadores, que van a ser son bastantes en realidad y serán muchos más. Y bueno, vayamos entonces directamente al tema que nos convoca. A ver, este primer paso, que es informar al sindicato, a los representantes de los trabajadores o a los trabajadores afectados los motivos para la adopción de las medidas previstas en el artículo 4.1 del Decreto Supremo 11/2020 claro, se refiere a la suspensión perfecta de labores. Lo que tiene que hacer el empleador es básicamente brindarle a los sindicatos respecto a sus afiliados y a los trabajadores, a sus trabajadores, toda la información que les permita negociar apropiadamente con ellos cuáles van a ser las medidas más viables para poder adoptar una decisión sobre su futuro o sobre su estabilidad financiera. Me refiero a la estabilidad financiera de la empresa. Entonces, en la medida que el trabajador se acoja a alguno de los supuestos que voy a relatar a continuación, dichos trabajadores tienen un acuerdo con su empleador y por tanto no pueden estar incursos en alguna suspensión perfecta. Eventualmente podría pactarse que esto se va a hacer por determinados meses y dependiendo de lo que se prolongue esta emergencia sanitaria y la crisis financiera o económica que agobia a la empresa, podría eventualmente sí dar lugar posteriormente a que se acoja a una suspensión perfecta de labores, pero inicialmente digamos que no. Entonces, el primer paso es informar al sindicato o a los trabajadores afectados sobre las razones para la adopción de alguna medida y toda aquella información que les permita negociar apropiadamente, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que permite la ley adoptar a los empleadores? Bueno, el otorgamiento del descanso vacacional adquirido, lo lógico, ¿no? Y pendiente de goce, o el adelanto del descanso vacacional de acuerdo a las normas emitidas en el año 2019 que permiten el fraccionamiento y el otorgamiento de descanso vacacional de manera adelantada. Otra opción podría ser la reducción de la remuneración diaria, semanal de la jornada laboral proporcionalmente a la reducción de la remuneración. También se puede acordar la reducción de remuneración. Como se puede apreciar, todas las medidas son acordadas, ¿no? Pero claro, siempre va a haber una espada de Damocles sobre los trabajadores porque en caso se niegue y en caso el empleador pueda estar en alguno de los supuestos que nosotros previamente hemos explicado en el video anterior, podría incluso comprenderlos en la suspensión perfecta de labores. Y algunos lo pueden tomar como una amenaza, pero es que es lo real, es lo que te permite la ley. Si no te acoges a alguna de estas opciones, el trabajador podría ser comprendido eventualmente en una suspensión perfecta de labores. De acuerdo a que su empleador cumpla, en función a que su empleador cumpla con demostrar que existe afectación económica, que existe una imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber compensable, ¿no? Pero bueno, a ver, pasamos al segundo de los pasos del procedimiento de suspensión perfecta de labores, ¿no? Se deben entablar las negociaciones y esto es muy importante, debe guardarse la constancia en la remisión de la comunicación y de los acuerdos o de la falta de acuerdo, porque la autoridad administrativa lo va a requerir y allí deberían estar bastante atentos, bastante moscas y asesorarse. Bueno, entonces, agotada esta posibilidad de implementar las medidas antes señaladas,
Y hay algo que me olvidaba. Vamos a retornar acá. También te da la opción de otras medidas reconocidas en el marco legal vigente. Suena bastante amplio, pero hay que ser muy cautos, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la remuneración podría ser una medida unilateral o acordada. Es bien discutible, ¿no? Se corren muchos riesgos. Nadie sabe todavía cuáles van a ser los criterios de la autoridad administrativa, pero en función de mantener el puesto de trabajo, yo creo que se puede adoptar casi cualquier medida posible, como lo digo, en tanto el objetivo del empleador sea mantener el puesto del trabajador. Pues estamos ante una circunstancia límite, ¿no? Donde si no te redujo la remuneración, así sea unilateralmente, la otra opción es despedirte o liquidar, entrar en concurso o liquidarme yo como empresa. Entonces, ante esa situación, lo menos gravoso incluso para el propio trabajador es adoptar la medida, incluso hasta unilateral, ¿no? Ahora, es, entonces, agotar la posibilidad de implementar cualquiera de las medidas antes señaladas, el empleador puede adoptar la suspensión perfecta de labores, ¿no? La suspensión perfecta de labores, luego de implementada, luego de adoptada, se comunica evidentemente a los trabajadores y eh, posteriormente se tiene un plazo hasta de máximo de un día siguiente a la adopción de dicha medida para comunicar la suspensión perfecta de labores al Ministerio de Trabajo. Entonces, luego de agotada la posibilidad de implementar las medidas, el empleador comunica a los trabajadores la adopción de la suspensión perfecta de labores, no pago de remuneración y no trabajo, y se comunica en el plazo de un día al Ministerio de Trabajo. Recibida la comunicación, el Ministerio solicita a la SUNAFIL, a la autoridad inspectiva, en un plazo de 48 horas para que constate los hechos de la suspensión perfecta de labores que básicamente se sustentan en los documentos o en la declaración que presente la propia empresa al Ministerio de Trabajo. Inmediatamente la SUNAFIL se constituye en la empresa o requiere la información adicional pertinente para verificar el cumplimiento de las circunstancias o requisitos para poder incurrir o para poder comprender a trabajadores en la suspensión perfecta. La autoridad inspectiva de trabajo entonces realiza la verificación de los hechos y remite a la autoridad administrativa en un plazo de 30 días de presentada la comunicación del empleador. Entiendo que y es muy probable que eh, que no lleguen a cumplir en el plazo, y eso es un temor de todos nosotros, con cumplir con los plazos, lo cual podría agravar la situación de los trabajadores, evidentemente, ¿no? Porque mientras que no resuelva la autoridad, la suspensión perfecta de labores ya se habrá adoptado y, y ya en los hechos, claro, si luego determinan que no existe o la declaran improcedente, bueno, le van a pagar las remuneraciones, pero todo ese tiempo que pasó, bueno, lo van a sufrir los pobres trabajadores, ¿no? Así que, bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Recibido el informe de la autoridad inspectiva de trabajo, la autoridad administrativa expide una resolución declarando fundado o infundado, procedente o improcedente, la suspensión perfecta de labores en un plazo de 7 días siguientes desde la última actuación inspectiva. Claro, yo entiendo que es desde que desde que le llega el informe de la autoridad administrativa, ¿no? Debe entenderse de esa manera. También hay una precisión importante respecto al silencio administrativo positivo que opera cuando la autoridad administrativa ya tiene el informe de la autoridad, de la autoridad inspectiva y no emite pronunciamiento en el plazo antes señalado, en cuyo caso se entiende aceptado el pedido de suspensión perfecta. Ahora, ¿cuáles son los tips o cosas que ustedes necesitan saber? En primer lugar, como es evidente, no tenía que señalarlo el decreto supremo ni el decreto de urgencia, pero
pero bueno, mejor ser reiterativos en esto y que quede claro, para que quede claro que no se puede afectar el derecho a la libertad sindical, igualdad y no discriminación u otro derecho constitucional. Si ustedes incluyen a trabajadores sindicales, a madres embarazadas, a personas con discapacidad en la suspensión perfecta de labores, tengan en cuenta que la autoridad inspectiva va a ser más minuciosa respecto a las razones por las cuales ustedes están incluyendo a dichos trabajadores con esta condición especial y no a otros. Así que tengan cuidado, ¿no? Si todos los trabajadores del área continúan laborando y solamente incluyes en la suspensión perfecta o dentro del 95% de los trabajadores que incluyes en la suspensión perfecta, el 95% son sindicalizados, entonces hay un gran riesgo que puedan rechazar este, sus, que no lo puedas justificar y que finalmente rechacen tu pedido, ¿no? En ningún caso, otra cuestión importante es que en ningún caso puede acordarse una reducción de la remuneración por debajo de la remuneración mínima vital. Claro, y aquí me planteo una duda, ¿no? Si tú puedes demostrar contable o financieramente que si no les rebajo a menos de la remuneración mínima, voy a tener que comenzar a despedir o voy a entrar otra vez en un proceso de liquidación, en este caso yo creería que sí se puede reducir incluso debajo de la remuneración mínima, porque ya está en conflicto con otros derechos, que hasta podría ser el derecho al trabajo, ¿no? El propio puesto peligra porque no les voy a asignar la remuneración mínima vital. O sea, la remuneración mínima vital tiene un concepto eh, muy puntual, pero claro, no en una situación de emergencia como la que vivimos, ¿no? Y esto puede generar que en algunas circunstancias sí se habilite, a mi consideración, que se reduzca la remuneración incluso por debajo del mínimo. Si la autoridad, ahora, un último punto, si la autoridad administrativa de trabajo no emite pronunciamiento expreso dentro del plazo previsto, se aplica el silencio administrativo. Bueno, esto ya lo señalamos, ¿no? Entonces, bueno, les reitero, si ustedes tienen alguna pregunta, escríbanos, coméntenos, denle like al video. Bueno, hasta la próxima oportunidad.